Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy poniéndonos en manos del Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine, que nos ayude a comprender lo que el día de hoy vamos a ver en nuestra lección, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver la lección número 34, que se titula La espiritualidad como cimiento. Como subtítulo, la esencia del equipo laico al servicio de la pastoral parroquial. Quiero comenzar deteniéndome en una observación que hice en alguna ocasión de un edificio. Regularmente las construcciones más frágiles tienen cimientos más pequeños. Nosotros, que somos personas que vivimos en una casa de 1 o 2 plantas máximo, nosotros que somos personas que vivimos en casas relativamente pequeñas, pues los cimientos de nuestras casas son relativamente pequeños. Pero cuando se quiere que un edificio se eleve hasta el cielo y que dure muchos años, a veces pasan muchos años haciendo la cimentación antes de que el propio edificio pueda existir. Entonces, a veces están un año trabajando solamente en la cimentación antes de desplantar el primer tabique, ¿verdad? Entonces, los cimientos son muy importantes en cualquier construcción. Una cimentación fuerte pues dará como resultado una construcción capaz de resistir cualquier cosa. Una cimentación frágil, ¿verdad? Pues dará como resultado una edificación que podría llegar a ser hasta peligrosa para los que la habitan, porque si los cimientos solo pueden resistir un determinado peso, digamos solamente 2 plantas, y yo le quiero echar encima 3 plantas, 4 plantas o más, pues eso va a crear un problema. Entonces, en cualquier obra, la cimentación, las bases, son muy importantes. Y la espiritualidad de la escuela de pastoral, es decir, el conjunto de características que nos distinguen como escuela de pastoral también tienen cimientos. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy en esta lección, que es una lección de equipo de servicio. Primero vamos a definir lo que es la esencia de una cosa. En términos filosóficos se puede decir que la esencia de una cosa es lo que hace ser a la cosa lo que es y no otra cosa. Es decir, lo que hace que el hombre sea hombre y no sea, por ejemplo, un ave. ¿Sí? También se utiliza como sinónimo, que no es exactamente lo mismo, pero se utiliza frecuentemente otros términos para hablar de la esencia, como es sustancia. De hecho, en el credo utilizamos el término sustancia cuando decimos que Jesús y Dios Padre tienen la misma sustancia o la misma naturaleza, que se utiliza también como sinónimo, esencia, sustancia y naturaleza. Quiero detenerme primero en lo que significa la palabra esencia, porque si no se entiende eso, ya no se entendió lo demás. Esencia es lo que hace ser a la cosa lo que es y no otra cosa. Vamos a pensar, por ejemplo, en la esencia de la naranja, es decir, en el conjunto de características propias de la naranja que combinadas, ¿verdad? Pues nos dan como resultado un fruto al cual llamamos naranjas. Las naranjas en promedio tienen un diámetro de 3 a 5 centímetros. Las puede haber más grandes, las puede haber más chicas, pero una naranja, por ejemplo, con un diámetro de 30 centímetros, pues ya no es naranja, ya es una calabaza, una fruta distinta. La naranja tiene también un olor característico, es un olor suave, pocas veces perceptible. El sabor de la naranja es un sabor que podemos decir que es agridulce, es decir, agrio, pero tiene algo de dulzura, de ahí que sea relativamente agradable.
El color de la naranja, tanto en el exterior como en el interior, es amarillo. Su forma es redonda. Por supuesto que hay naranjas que podrían no ser tan perfectamente redondas, pero en términos generales tienden a ser redondas. La cáscara de la naranja es una cáscara rugosa, relativamente gruesa comparado con otros frutos, como por ejemplo la uva, y puede llegar a tener pues 5 o tal vez 7 milímetros de espesor. Es decir, es una cáscara rugosa, pero pues también es un tanto gruesa. No es tan gruesa como otros frutos, ¿verdad? Como por ejemplo la calabaza que citábamos, o por ejemplo como el coco, ¿verdad? Que es una cáscara relativamente dura. El sabor, el olor, las propiedades físicas y químicas de la naranja son muy específicas. Por eso forman parte de la esencia de la naranja. Si la naranja no fuera de color amarillo, ¿verdad? O si no tuviera esas medidas, o si fuera cuadrada, pues no sería naranja, sería alguna otra cosa. Entre paréntesis, en la industria de alimentos se pueden comprar esencias de olores y sabores para que una cosa parezca ser lo que no es. Yo no sé si sea totalmente cierto esto, pero en alguna ocasión una persona que conoce mucho del sector agrícola me decía que cuando nosotros compramos una marca muy famosa de Nescafé, ¿verdad? Bueno, ya dije la marca, perdón. Nos decía, es que esto no es café. Decía, es un grano parecido al café que se muele y se le colocan esencias de café, olor de café y sabor a café y después sale al consumidor. Digo, yo no sé qué tan cierto sea, pero la persona sabe mucho y después ocupó un puesto muy importante en la Secretaría de Agricultura, así que yo le creo. Pero bueno, también en la industria de bebidas, por ejemplo, tú puedes comprar esencia de fresa para que sepa a fresa, tu refresco. Puedes comprar pues el olor, el sabor. Bueno, no sé si ustedes sepan, eh, los vehículos, los coches, tienen un olor muy característico cuando son nuevos. ¿Sí sabían que ese olor no es natural, que se le pone al vehículo? Bueno, pues se puede comprar todo eso, ¿no? Y hay toda una industria de aditivos para alimentos, para que una cosa parezca lo que no es. El refresco no es de coco, pero va a saber a coco, o algo muy parecido a coco. Entonces, la esencia es lo que hace ser a la cosa lo que es, el conjunto de propiedades físicas y químicas que hacen ser a la cosa lo que es y no otra cosa. Para entender mejor lo que es la esencia de la naranja, les voy a pedir ahora a todos ustedes que me ayuden a imaginarse esta naranja que yo les voy a describir. Esta naranja es una naranja de tamaño grande. Tiene entre 20 y puede llegar a tener hasta 40 centímetros de diámetro. Esta naranja tiene un olor, pero es mucho más fuerte y mucho más dulce, mucho más penetrante, ¿verdad? Que otros frutos. Su sabor, si la pruebas, no tiene nada de agrio. Es dulce y yo diría hasta muy dulce. Su color en la cáscara es verde, pero la carne, es decir, el interior de la fruta, ¿qué crees? Que es rojo. Esta naranja sí que es extraña. Bueno, esta naranja también no tiene una forma circular, sino que tiene una forma ovoide como balón de fútbol americano o como pelota desinflada, si lo quieres ver así. No sé si las hayas visto antes a estas naranjas. La cáscara de la naranja de la que yo te estoy hablando no es rugosa, no es porosa, es lisa. Y además es muy gruesa, puede llegar a tener hasta 2 centímetros de espesor.
¿Ya te imaginaste esta naranja? ¿La has visto antes en tu vida? Pues no, porque no es una naranja. De hecho, lo que yo te estoy diciendo es otra cosa diferente, otra fruta diferente, que es la sandía. Faltó hablar, por ejemplo, de las semillas, pero bueno, la sandía es otra cosa. Dándote estos elementos, tú ya sabes que en esencia te hablaba de otra cosa y a lo mejor alguno de ustedes ya sospechaba el engaño, ¿verdad? No es ninguna naranja, es una sandía. Las propiedades físicas y químicas que tiene, olor, sabor, textura, todo lo que se describió, pues es más propio de una sandía que de una naranja. Y esto es muy importante para no confundirnos, ¿ok? Para no confundirnos. A veces llamamos de una manera a algo que en verdad pues no lo es. ¿Por qué es importante que yo les hable de esto y por qué no entro de una vez en materia? Pues porque precisamente lo que vamos a ver es la esencia, la sustancia, la naturaleza del equipo laico al servicio de la pastoral parroquial. Primero, quiero hacer una distinción. No es lo mismo hablar del equipo laico al servicio de la pastoral parroquial que hablar del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, que comúnmente llamamos como escuela de pastoral. No es lo mismo el equipo que la escuela, ¿verdad? Incluso no fueron fundados al mismo tiempo. El equipo laico al servicio de la pastoral parroquial existe desde mayo de 1972 y la escuela de pastoral existe desde septiembre de 1975. ¿Por qué? Porque eran un grupo de laicos comprometidos con su parroquia, ¿verdad? Que ayudaban a su sacerdote, como hoy lo hacemos nosotros, y que un día se dieron cuenta de que para ayudar al sacerdote necesitaban de una formación. En mi caso particular, a mí me piden dar pláticas prebautismales, retiros prematrimoniales, ayudar en los retiros de los niños del catecismo. Bueno, pues hubo alguien hace muchos años que hacía algo parecido a esto y que de pronto un día se dieron cuenta, bueno, pues si yo voy a tener que dar una plática prematrimonial, mínimo necesito saber lo que es el matrimonio y qué diferencia al matrimonio civil del matrimonio religioso, del matrimonio católico. Si yo voy a dar una plática prebautismal, pues mínimo necesito saber lo que es el bautismo. Primero fue el equipo, primero fue el servicio y después se observó la necesidad de contar con una escuela que nos formara para el servicio. Y esto hay que recordarlo porque muchas de las veces cometemos el error, espero que no sea el caso de sus centros, de centrar toda nuestra atención en la escuela de pastoral y olvidarnos del servicio. Es decir, de no hacer nada por nuestra parroquia, sino simplemente dedicarnos a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Perdón, hubo un pequeño problema. Entonces, es muy importante porque a veces sucede un poco como el joven que va a la universidad, ¿no? Y imaginémonos, por ejemplo, que vamos a la universidad y que estamos estudiando medicina, ¿verdad? Estudiamos un año, 2 años, 3 años, 4 años, la familia ya está contenta pensando en que nuestra graduación está próxima, pero nosotros seguimos estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando hasta que la familia ya no ve cuándo vas a practicar la carrera que estudiaste. Entonces, digo, es bueno que te prepares, es bueno que te actualices. Todos tratamos de estar actualizados en nuestra profesión, pero algún día tienes que trabajar, algún día tienes que hacer algo. Entonces, ¿de qué nos sirve como escuela de pastoral formarnos y conocer si un día llega mi párroco y nos dice, necesito catequistas, y nosotros decimos, qué pena, porque no los tenemos? Pues no, o sea, la idea fundamental del equipo es el servicio, prestar un servicio. Y hermanos, es muy necesario el servicio en todas las parroquias, ¿verdad?
¿Qué servicios desempeñamos nosotros los alumnos de escuela de pastoral? Bueno, que yo haya visto, pues principalmente ayudar a nuestro párroco a ayudar las actividades, o a organizar, perdón, las actividades propias de la parroquia, participar en el ministerio de liturgia, lectores, ser catequistas, ¿verdad? Alguno que otro, inclusive, pues hasta hacer el aseo, pues todo es servicio. Y eso es lo principal y es lo importante. ¿De qué te sirve estudiar tanto y aprender tanto si todo eso no sirve de nada? ¿Verdad? Sé mucho, pero con nadie comparto lo que sé, no doy ni catecismo a los niños, pues eso no sirve de nada. Entonces, por eso es muy importante que hablemos de la espiritualidad, los principios y los propósitos del equipo de servicio, ¿no? Del equipo laico al servicio de la pastoral parroquial. Espiritualidad, ya habíamos dicho lo que es esencia, ahora vamos a ver un poquito lo que es la espiritualidad. La espiritualidad de una obra es el conjunto de normas morales y espirituales del comportamiento. Son las características propias, distintivas, ¿verdad? De un grupo parroquial o de un movimiento, de un coro, de un ministerio. Son el conjunto de características morales y espirituales que le distinguen. Nosotros en Escuela de Pastoral tenemos como finalidad única la gloria del Padre. Juan capítulo 17, versículo 4, nos dice que esta finalidad que nosotros estamos enunciando ahora no es nueva. Ya era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, es decir, refiriéndose al Padre Celestial, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. También en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros también, como Cristo, queremos glorificar a Dios y lo vamos a glorificar, ¿verdad? No por medio de una actitud pasiva del que se limita a aprender y aprender y aprender muchas cosas, sino que lo vamos a hacer por medio de nuestra acción, dice Mateo 5, por medio de nuestras buenas obras. No vamos a estar por aquí, por allá, faroleando, diciendo que conocemos mucho de la palabra de Dios, que como nosotros no hay dos, que casi queremos quitar al Padrecito para ponernos en su lugar. No, simplemente por medio de nuestro trabajo, humildemente, vamos a contribuir para la mayor gloria de Dios. ¿Por qué queremos darle gloria a Dios? ¿Por qué queremos contribuir? ¿Por qué queremos dejar de ser católicos de fin de semana o católicos de calientabancos para brincarnos al ruedo y comenzar a ser católicos activos? Bueno, pues porque nosotros, al igual que Jesús, que es el buen pastor, también nosotros queremos la salvación del hombre. La iglesia no tiene otra finalidad más que la salvación del hombre. Tú podrías decirme, sí, pero en algunos lugares la iglesia abre hospitales, la iglesia abre escuelas. Sí, pero eso es secundario. Todo aquello se hace en función de la finalidad única de Cristo y de la iglesia, que es salvar a todo el género humano. Esa es nuestra única finalidad. Y la salvación del hombre se puede resumir en una sola palabra: vida. Queremos, como Jesús, que las personas vivan, pero no solamente que vivan la vida según la carne, sino también la vida según el Espíritu. Queremos para nuestros hermanos la vida eterna. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
esa vida eterna que nosotros queremos, por supuesto, para nosotros, pero que también queremos compartir con los demás, es una vida que solo puede proceder de Dios. La carne, dice la Sagrada Escritura, pues es como la hierba, ¿verdad? Hoy florece y mañana se seca. Hasta la persona más fuerte acaba encorvada, hasta la persona más hermosa acaba arrugada. La vida eterna solo procede de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan nos dice, ¿cuál es la vida eterna? Y lo dice con estas palabras, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La vida eterna es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la vida eterna está en Dios y solo Dios nos la puede dar. ¿Sí? Y para eso nos envió a su Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que ayudar por amor a nuestros semejantes, por amor a nuestro prójimo, los tenemos que ayudar para que conozcan a aquel que es camino, verdad y vida. Y esto también es muy importante. El camino no eres tú, el camino es Cristo. Quien debe de brillar no soy yo. Por el amor de Dios, no me aplaudan cuando termine esta charla. A quien le deben de aplaudir y dar gloria es a Cristo, ¿verdad? Digan gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien deben de conocer es a Jesús. Él es la vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que esforzarnos porque conozcan nuestros hermanos a Cristo y espero que ustedes, hermanos que están viendo este video, también conozcan a Jesús, porque sería pues un error grave que alguno de ustedes me dijera, mira, la verdad es que yo tampoco conozco a Jesús. Para mí es un ilustre desconocido. ¿Tiene derecho el hermano que está lejos de la iglesia en creer de Jesús cosas que no son ciertas? Algunos creen que Jesús es un maestro ascendido, ¿verdad? Lo cual es un error, pero bueno, se equivocan y tienen razón por la cual, o tienen una causa, una justificación, pero nosotros no, o sea, nosotros sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y Dios hecho hombre, ¿sí? Ningún profeta, ¿verdad? Más que profeta, ningún maestro ascendido, el único maestro, sobre él no hay ningún otro maestro. ¿Sí? Entonces nosotros les tenemos que mostrar el camino para que alcancen la vida eterna y ese camino es Cristo. También nosotros trabajamos en la parroquia y en la sociedad teniendo a Cristo buen pastor como nuestro modelo. Jesucristo buen pastor es nuestro modelo de vida. ¿Sí? También Jesús buen pastor nos enseña aquello que debemos hacer para llevar a nuestros hermanos a la salvación, es decir, de regreso a la casa del Padre. Juan capítulo 6 versículo 45 nos dice, está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí, dice Jesús. ¿Cuál es el trabajo tuyo y el trabajo mío? Que estos hermanos que no conocen a Cristo lo conozcan, que reciban la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de vida, una enseñanza que tiene que ser de calidad. A veces nuestros hermanos nos hacen preguntas que nos cuesta trabajo responder, pero debemos de investigar, aprender a leer, a buscar otras fuentes, a platicar con nuestro sacerdote para que podamos atender a las dudas y a las necesidades de nuestros hermanos, porque nosotros también somos transmisores de la verdad revelada. La palabra de Dios viene a través de nosotros muchas de las veces. Miren, está mal decirlo, espero que no me malinterpreten, pero hay personas que están tan lejos de Dios que muchas de las veces lo único que van a conocer de Dios eres tú.
El único Cristo que van a conocer eres tú, son tus actos, son tus palabras. Y si aquello que ven es desagradable o malo, pues ese es el Cristo que ellos se van a hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros somos transmisores. No somos los maestros, maestro es Cristo, pero somos repetidores, por decirlo así. ¿Sale? También en Mateo capítulo 9, versículo 13, nos dice la palabra de Dios: vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice Jesús. Y también tú y yo debemos de ir a donde están los pecadores y llamarlos para que se conviertan a Cristo. No esperar a que ellos vengan y te pregunten: ¿quién es Jesús? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Debo o no debo ir a misa? No, tú los tienes que ir a llamar, tú los tienes que ir a buscar. Y no a los santos ya están bien, los buenos ya están bien. Los que más o menos están encaminados, que van a misa cada 8 días, que tratan de vivir una vida recta, bueno, esos más o menos están bien. Estamos hablando de los otros. Muchos de ustedes no lo saben, pero algunos estuvimos severamente perdidos antes de conocer a Jesús. Algunos fueron comunistas, otros fueron alcohólicos, otros fueron enemigos de Dios. Entonces, tenemos que ir a buscar a esos. Tenemos que dialogar con esos. Porque si nosotros vemos los errores y defectos del hermano que a veces pues parece que está hundido en pecados, pero no los llamamos, no los invitamos, pues no los estamos salvando. ¿Sí? Entonces nuestro modelo es Cristo, buen pastor, y ahorita, al final de esta charla, vamos a ver lo que significa buen pastor. No porque tú seas el buen pastor o yo sea el buen pastor, nosotros somos zagales, ayudantes, asistentes del buen pastor, que es Cristo. Y este buen pastor, en tu parroquia y en mi parroquia, tiene un representante que es nuestro sacerdote. También la Virgen María ocupa un lugar muy importante en la espiritualidad de la escuela de pastoral. Nosotros, de hecho, nos hemos propuesto conscientemente imitar a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. ¿En qué sentido imitarla? En el sentido de que también nosotros debemos de ser humildes como María, ¿verdad? Reconocer que lo que tenemos lo hemos recibido por la bondad de Dios y no por nuestros méritos. Debemos aprender a agradecer aquello que hemos recibido, justamente como lo hace la Santísima Virgen María en la oración que nosotros conocemos como el Magnificat. Dice literalmente: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien la humildad de la Santísima Virgen María. Nosotros estamos acostumbrados a llamarla Reina de México, Madre de la Iglesia, y a darle títulos pues muy rimbombantes, pero ella a sí misma se concibe como servidora, y no solamente ella, sino a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Dios, lo llama servidor, es decir, un pueblo de servidores de Dios. Nosotros también, como María, debemos aprender a decir sí a los planes de Dios
sobre nosotros. Si Dios nos llama a ser catequistas, decirle que sí. Si nos llama a enseñar a otros para que conozcan nuestra fe, decirle que sí. Nosotros debemos de ser también, como María, donadores de Cristo, portadores de Cristo, llevar a Cristo a los que no lo conocen, y son muchos los que no lo conocen. Nosotros a veces como católicos consideramos que ya todo mundo está medio cristianizado y creemos que como que es un poco innecesario decirle a una persona, Dios te ama. ¿Sí? Cristo ha venido para salvarte, para liberarte de la esclavitud del pecado. Como que decimos o creemos más bien que son lugares comunes y decimos, mira, eso mejor lo pasamos por alto, y no. Nosotros también debemos de ser portadores de Cristo y llevarlos a los demás, porque aunque parezca mentira, una frase tan simple y tan verdadera como que Dios nos ama, se nos olvida. Se nos olvida cuando tenemos problemas. Se nos olvida cuando surge alguna dificultad o alguna enemistad. Se nos olvida. Por eso también la Virgen María, como ejemplo nuestro, ¿verdad? Que no solamente es ejemplo de humildad, o ejemplo de obediencia, o ejemplo de pureza, sino que su ejemplo sobre todo nos pone en guardia contra el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Los fariseos eran los maestros, los conocedores de las Sagradas Escrituras en los tiempos de Jesús, pero también eran celosos cumplidores de la ley. Frecuentemente en la Biblia vemos a los fariseos recriminándole a Jesús el hacer milagros en sábado, el curar en sábado, el realizar labores manuales en sábado, ¿verdad? Frecuentemente los vemos con ese celo criticando a Jesús por no seguir al pie de la letra los dictados de la ley de Moisés. Y es que la ley de Moisés tenía, no me acuerdo si 500 o 600 prescripciones que eran incluso difíciles de aprenderse. Ahorita no nos aprendemos los 10 mandamientos. A ver, bueno, mejor no les pregunto quién de ustedes se acuerda de los 10 mandamientos, porque me da miedo lo que me vayan a responder. Probablemente algunos me digan que no los recuerdan. Bueno, pues los judíos en tiempos de Jesús al menos tenían más de 500 mandamientos. De tal manera que una persona que conseguía cumplirlos todos era una persona que inevitablemente se veía puesta frente al trance de creerse mejor que los demás, ¿verdad? Como que yo soy mejor, como que sé más, como que soy más santo, como que no soy pecador como ese hermano que está ahí a mi lado, ¿verdad? Que creo que huele a tequila, espero que no haya estado tomando ayer. Entonces, así era el fariseísmo. Y nosotros también a veces, por el hecho de conocer la palabra de Dios y de saber cosas que nuestros hermanos de parroquia no saben, como que a veces también tendemos a creernos más que los demás. Ya me tocó un caso de un hermano nuestro que quiso corregir públicamente a su sacerdote. Y digo, no está mal que nos corrijan, todos nos equivocamos, yo también me equivoco. Y por favor corríjanme. Pero, pues sí hizo quedar en vergüenza a nuestro sacerdote y tuvo consecuencias aquello, porque fue un momento muy desagradable. Entonces, aguas con el fariseísmo. El ejemplo de la Santísima Virgen María es muy importante y no lo olvidemos. Pureza, humildad, obediencia, agradecimiento, servicio. Eso es todo lo que María nos aporta. Fíjense nada más qué valiosa y qué tesoro es la Santísima Virgen María. Por esto, para ayudar a Cristo en su obra salvadora, es necesario que nosotros nos preparemos para ser verdaderos apóstoles. Y puse un cuadrito, ni más ni menos que de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Dicen algunos historiadores de la historia de la Iglesia que la Iglesia no sería la misma sin San Pablo. Bueno, pues
Todos los apóstoles, incluyendo a San Pablo, tienen una serie de características que les distinguen, entre las cuales sobresale la austeridad. ¿Qué es la austeridad? Aprender a vivir con lo necesario, sin dispendios y sin lujos. Otra característica es el desprendimiento, la generosidad. También el espíritu de sacrificio, es decir, el aprender a sacrificar parte de mi tiempo, parte de mi vida o toda mi vida y todo mi tiempo para el servicio del Señor y para el servicio de los hermanos. San Pablo siempre estaba en una actividad febril, ¿verdad? Con nuevos proyectos, con nuevos viajes, corriendo quizás nuevos peligros, pero él no se quedaba quieto. Él estaba dispuesto a padecer y a sufrir lo que tuviera que ser por Cristo. No era ni comodino, ¿verdad? Ni amante del lujo, ni le gustaba vivir de los demás. Eso es espíritu de sacrificio. Otra característica del verdadero apóstol es la negación o el olvido de nosotros mismos. Aquella persona que solo piensa en sí misma, pues es una persona que no funciona como apóstol, ¿verdad? Si yo primero veo mis necesidades, ¿verdad? Si yo primero estoy pensando en mí, en lo que yo quiero, en lo que no yo necesito, pues no puedo ser apóstol, ¿verdad? Si yo estuviera pensando ahorita que necesito dinero para almorzar el día de mañana, bueno, pues a lo mejor hasta les querría cobrar por esta clase, ¿no? Y decir, bueno, pues por lo menos pasen la bolsita y coopérense. Entonces, la negación de nosotros mismos, que en la lección no se llama negación, sino olvido de sí mismo, pues es también importante en la vida del apóstol. Tenemos que aprender a no ponernos nosotros en primer lugar. ¿Quién tiene que estar en primer lugar? Cristo. Ahora bien, muy importante para todo apóstol y para todo aquel que quiera entregarse al servicio es la oración. La lección nos dice que la vida de oración es el pivote de nuestra existencia. La fotografía que ustedes ven en pantalla es un pivote de un reloj, de pulso, ¿verdad? Por eso tuvo que ser ampliado por medio de una lupa. El pivote en un reloj y en cualquier equipo es la pieza central que pone en marcha a todo el mecanismo. Si el pivote se descompone, el reloj deja de funcionar, las manecillas ya no se mueven, ya no hacen ningún ruido. ¿Ok? Entonces, la vida de oración es el pivote, el elemento esencial e imprescindible de nuestra existencia como zagales del buen pastor. La oración que hagamos no debe ser ocasional, cuando me acuerde, cuando se me ocurra o como decíamos, cuando estábamos lejos de Cristo, cuando me nazca. No sé si alguno de ustedes llegó a utilizar ese término, no mucha gente todavía lo utiliza. Yo voy a misa cuando me nace. Pues no debes de hacer oración cuando te nazca. Debe ser un hábito. Me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que hago es oración. ¿Sale? La mejor oración que podemos elevar a Dios es vivir una vida digna de un hijo de Dios. Si mal no recuerdo, fue San José María Escriba de Balaguer quien nos enseñaba que se puede hacer oración en cualquier momento y en cualquier instante de nuestra vida, inclusive cuando estamos trabajando. ¿Cómo? Haciendo un trabajo bien hecho para la gloria de Dios. Y esto pues tiene una base bíblica. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, leemos una recomendación de San Pablo y dice, en resumen, sea que ustedes coman o sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la mayor gloria de Dios. Es decir, también trabajando se puede hacer oración. También sirviendo, también en nuestra vida cotidiana podemos hacer oración. Algunos de ustedes van a decir, mira, yo trabajo de las 8 de la mañana y llego muy cansado a las 8 de la noche. Pero tienes momentos de oración y hacer un trabajo bien hecho
pensando en que va a servir para glorificar a Dios, es una forma de oración. ¿Sí? Muy interesante la espiritualidad de San José María Escriba de Balaguer. Ahora bien, el nombre del equipo es Equipo Laico al Servicio de la Pastoral Parroquial, es decir, somos los laicos, que ayudamos al párroco en todas las tareas que él nos asigne, ¿verdad? Y por principio de cuentas somos y debemos de ser un equipo. No trabajamos en solitario, trabajamos con otros hermanos. Por eso es muy importante y la lección nos recuerda que debemos de vigilar nuestra unión, nuestra cohesión, ¿sí? ¿Qué tan bien nos llevamos? ¿Qué tan contentos estamos con el trabajo que estamos desempeñando en la parroquia? ¿Sí? Bueno, ¿qué tanto nos amamos los unos a los otros? Porque sin amor no puede haber unidad. Para describir lo que es la iglesia, San Pablo utilizaba varias figuras de las cuales ya hemos hablado. Utilizaba la figura de un cuerpo humano en donde decía, un cuerpo tiene muchos miembros. Bueno, pues también nosotros, por el bautismo, somos incorporados al cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, sus manos, sus ojos, sus pies. ¿Sí? Pero también tenía otra analogía que es la de el edificio. Si tú ves un muro, los ladrillos de ese muro estaban separados, ahora están unidos y forman parte de una edificación. Para unirlos se utilizó una sustancia que en algunos países se llama argamasa, en otros se llama betún, otros lo llaman simplemente revoltura, mezcla o cemento. Pero hay algo que los une. ¿Qué nos une a ti y a mí como equipo? Pues el amor. Digo, estaríamos equivocados si fuera otra cosa que no fuera el amor, si fuera el afán de lucro, si fuera el deseo de tener fama o si fuera el deseo de tener poder, pues estaríamos equivocados. Lo que une a un equipo de cristianos es el amor. Por eso nosotros en Escuela de Pastoral tenemos una máxima, es decir, un principio muy importante que nunca debemos de olvidar y es el siguiente. Tenemos que aprender a admirar las cualidades de nuestros hermanos y a olvidar sus defectos. Nunca vamos a poder amar a aquella persona que solo podemos ver o de la que solo podemos ver sus defectos. Si yo veo los defectos de mi hermano, voy a encontrar razones para detestarlo, para no trabajar con él. Por eso tenemos que aprender a pasar por alto sus defectos, ¿verdad? Que tiene una forma de hablar graciosa, que no le es fácil explicarse, no tiene facilidad de palabra, que a lo mejor viene un poquito desaliñado. Pues tenemos que aprender a olvidar sus defectos y a admirar las cualidades que sí tiene. Y esto es muy importante. ¿Se han fijado, por ejemplo, que nos cuesta menos trabajo ver los defectos de las personas? Y que nos cuesta más trabajo ver las cosas buenas que esa misma persona tiene. Yo no sé ustedes, pero hasta de mí mismo, ¿no? Si ustedes me hubieran pedido cuando yo iba en primer grado de escuela de pastoral, a ver, toma una hoja y divídela por la mitad, traza una raya a la mitad. De este hermano que está aquí frente a ti, en la parte izquierda vas a poner las cosas malas que encuentras en él. Y en la parte derecha vas a poner las cosas buenas que encuentras en él. Mira, si fuera por las malas, yo te hubiera pedido que me regalaras 3 hojas. Porque tenemos más facilidad a veces para ver las cosas malas del hermano. Este hermano llega tarde, este hermano no está aseado, este hermano no cumple con el uniforme, este hermano no ha dado ninguna clase, este hermano nunca participa, este hermano nunca coopera, este hermano nunca hace, este hermano por si fuera poco habla chistoso. Bueno, cantidad de defectos que podemos llegar a encontrar. Por eso la máxima es, debemos admirar las cualidades de nuestros hermanos y olvidar los defectos de nuestros hermanos. Los hermanos no se eligen. Así como está el hermano, pues así te lo mandó Dios. No se elige. Ahora,
es importante que nosotros, como zagales del buen pastor, como ayudantes del buen pastor, nos asemejemos a Cristo. Cristo, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate de nosotros. Y eso también es muy importante. El día Jueves Santo, esto Jesús se lo va a mostrar a sus apóstoles lavándoles los pies. En el mundo en el que Cristo le tocó vivir en aquella época, lavar los pies era un trabajo propio de los esclavos. Cristo se ciñe una toalla y comienza a cada uno de sus apóstoles a lavarles los pies. ¿Qué les quiere enseñar con esto? Que su deber es servir, ¿sí? El servicio es la manifestación concreta del amor. El amor no se demuestra por medio de regalos, por medio de las palabras, por medio de palabritas melosas o por medio de otras cosas. El amor se manifiesta concretamente por medio del servicio. Si mi hijo viniera aquí y me dijera, papá, no he desayunado, y yo le dijera, hijo, te amo con todo mi corazón y con toda mi alma, pero no te voy a dar de desayunar, pues, pues no hay amor, ¿no? Lo que hay es palabrería hueca, palabrería vacía. Frecuentemente en nuestros matrimonios nos encontramos con que no eran más que palabras, ¿no? Entonces debemos de aprender a servir. Además, hermanos, en todas las parroquias hace mucha falta el servicio. Yo, en los años que tengo en escuela de pastoral, nunca he conocido una parroquia donde no haga falta el servicio. Si no es una cosa, es otra. Si no es quien barra, es quien vaya por las tortillas. Y si no es quien vaya por las tortillas, es quien dé pláticas prebautismales. Pero siempre hace falta. Por eso es tan importante el equipo. Hace mucha falta el servicio, por supuesto, en escuela de pastoral. Necesitamos coordinadores, necesitamos directores, necesitamos pues colectores, necesitamos muchas cosas, pero también en la parroquia se necesita. Hay campos enormes, ¿verdad? De la pastoral que a lo mejor no están cubiertos. En alguna ocasión, por ejemplo, en un retiro, me tocó conocer una parroquia donde había un ministerio de apoyo a las mamás solas. Hay muchas mamás que están puestas frente al predicamento de tener que educar a hijos, algunos de ellos hijos varones, bueno, muchos, frecuentemente hijos varones, sin el concurso de un padre, es decir, de un varón que les ayude, sin el apoyo económico, sin el apoyo moral, sin el apoyo espiritual. Y en esta parroquia tenían un ministerio de apoyo a las mamás solas. Decía el padre David Romero, ¿verdad?, que me tocó conocer hace algún tiempo, un gran sacerdote, decía, mira, si tú vienes aquí a la parroquia y te das cuenta de que algo está mal o de que algo falta, quiere decir que el Espíritu Santo te iluminó para que lo hagas. Sí, si yo llego a la parroquia y digo es que está muy sucio, ¿a quién le toca entonces organizarse para ponerse a barrer? Pues hermanos, agárrese cada quien una escoba porque vamos a barrer. ¿Sí? Hace falta mucho el servicio. Además de que el servicio es lo que distingue a un cristiano maduro de un cristiano niño. Espero que no sea el caso de sus centros, pero nos ha pasado que en ocasiones hay un hermano que estudia primero de pastoral, segundo, tercero, cuarto, quinto, y nunca ha dado un servicio, y nunca ha impartido un tema, y nunca ha sido coordinador, por lo menos. Entonces, es un hermano que está cómodamente sentado, esperando que ustedes preparen la clase y ver qué me van a dar o qué me van a enseñar el día de hoy. ¿Sí? Y eso es propio de una fe infantil, de una fe no educada. El adulto, el hombre y la mujer adulto, están para dar, no para que les den. Están para servir, no para que les sirva. El niño sí. El niño le pregunta a su mamá, ¿qué hay de comer? Pero el adulto dice, mira, si no hay comida voy a buscar trabajo. ¿Sí me entiendes? Yo voy a hacer algo. Estoy esperando a ver qué me dan, a ver qué me dicen. Muy bonita la lección, pero yo también voy a investigar. Yo también quiero dar el tema. Yo también quiero ser coordinador. ¿Sí? El servicio es lo que distingue a un cristiano maduro de un niño. Otro elemento que habíamos hablado es la austeridad
de vida, bueno, esta palabra austeridad, sobre todo aquí en México, muchos la entienden de muchas maneras, ¿verdad? Algunos como la entienden como, pues como aprender a vivir por abajo de la línea de pobreza, y no necesariamente es eso. La austeridad de vida es aprender a vivir con lo necesario. Yo te pregunto, hermano, ¿tú necesitas zapatos? Sí. ¿Qué tal? ¿Por qué no en esta próxima quincena, la próxima vez que recibas tu sueldo, te compras un par de zapatos? No hay nada de malo en eso, ¿o es malo que me compre un par de zapatos? No. ¿Y qué tal si me compro un par de zapatos para cada día de la semana? O mejor para cada día del mes, ¿verdad? 31 pares de zapatos. ¿Necesitas un coche para transportarte? ¿Sí lo necesitas o no lo necesitas? Pues vivo a 2 calles de mi trabajo. ¿Lo necesitas o no lo necesitas? Pues alguien podría decir que no, ¿verdad? Ahora bien, yo vivo a 2 horas de mi trabajo. ¿Necesito o no necesito el coche? Sí lo necesito. Ahora bien, ¿qué te parece 21 coches? ¿No? Para no repetir. Y cada día laboral, semana inglesa, pues llevar un coche diferente. Entonces la austeridad significa aprender a vivir con lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Cada uno de ustedes va a responder a esa pregunta. Alguno va a decir, yo necesito un coche. Otro va a decir, yo no. Otro va a decir, yo necesito una computadora. Otro va a decir, yo no. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante, hermanos, aprender a vivir así, una vida austera, porque el que vive bajo el influjo del consumismo nunca le va a alcanzar para la caridad. Si yo soy un hombre que siempre está gastando y que estoy preocupado porque casi se termina ya el año 2018, ya viene 2019 y yo todavía no tengo un carro último modelo, mi carro es viejo, es modelo 2018, pues esa persona ¿cuándo va a tener la posibilidad de hacer alguna caridad? ¿Cuándo va a poder, por ejemplo, ir con su padre y decirle, padre, aquí tienes esta cantidad, esta ayuda? Pues nunca va a tener, ¿por qué? Porque siempre está gastando, ¿sí? Además, debemos de entender que nuestro Maestro Jesús practicó la austeridad de vida en condición extrema, dice Mateo 8:20. Hablando de sí mismo, Jesús dice, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, o sea, yo, Jesús, no tengo ni dónde reclinar la cabeza. ¿Sí? Entonces, si nuestro Maestro, ¿verdad?, llegó hasta ese extremo, pues nosotros tenemos que tratar de parecernos. No te estoy diciendo que sometas a tu familia al hambre o a la miseria, ¿verdad? Que les des una piedra para que se acuesten sobre ella. No, pero sí tenemos que aprender a vivir de una manera sobria, ¿verdad? Gastar en lo necesario, vivir con lo necesario, a fin de que podamos, pues, realizar alguna caridad. Y todo lo que hacemos, ¿verdad? Debemos de aprender que no lo hacemos nosotros en última instancia. Es muy común cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando recién entramos a la escuela de pastoral, creer que por mérito nuestro decidimos buscar a Dios, ¿verdad? Yo era un hombre alejado de Cristo, pero un día me decidí y vine aquí a escuela de pastoral a conocer un poquito de la palabra de Dios. Y entonces yo agarré y abrí mis lecciones y yo leí muchos libros y vidas de santos y yo. ¿De quién hablé? Pues de mí mismo, ¿sí? No les hablé de Cristo, les hablé de mí. Y ese yo es muy común cuando nosotros apenas vamos comenzando por el camino de Cristo. Debemos de entender que todo es obra del Espíritu Santo, porque por eso nos desesperamos también. Creo que yo voy a convertir a ese hermano que está lleno de pecados. Creo que yo soy el que va a convencer a mi mamá. Creo que yo soy el que va a ganar para Cristo a esta persona que ahora está alejada. Y no, yo no soy. Yo solamente siembro. Quien hace que fructifique la semilla es el Espíritu Santo. Yo puedo hablar y dar una plática prebautismal el día de hoy
e irme desanimado creyendo que todo fue un gran fracaso, que las personas no me entendieron, que me contradijeron, que no les gustó lo que yo traté de transmitirles, pero solo el Espíritu Santo sabe cuándo esa semilla que hoy he sembrado va a fructificar. A lo mejor fructifica dentro de un año, dentro de 5, a lo mejor cuando yo muera y no alcanzo a verlo. ¿Ok? Entonces debemos de aprender a hacer oración y pedirle al Espíritu Santo luz, sabiduría, fuerza y la palabra precisa, porque sin el Espíritu Santo no somos nada. ¿Por qué nos enojamos con las personas que no nos escuchan? ¿Por qué nos enojamos con las personas que no nos entienden? Porque no confiamos en el Espíritu Santo, porque creo que soy yo, ¿sí?, el que va a provocar tu conversión, y no soy yo. Juan capítulo 16 nos dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, dice Jesús, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Entonces, ¿quién es el que va a llevar a las personas a la verdad? ¿Yo? Yo soy solo la voz, yo soy solo el instrumento, yo no soy la verdad, yo no soy la palabra es Cristo, la verdad es Cristo, yo soy solo la voz. ¿Sí? ¿Y quién los va a llevar a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es muy importante porque cuando yo creo que yo soy el que va a iluminar, que yo soy el que va a enseñar, que yo soy el que va a sacar del pecado a esa persona, pues puedo llegar a tener un tropiezo, a enojarme o a descorazonarme, ¿no? Que pasa también muy frecuentemente, nos desanimamos. Vamos a leer nada más brevemente la meditación sobre el Evangelio y a comentarla. ¿Por qué? Porque este comentario tiene que ser muy breve, tiene que ser hecho en grupo en cada uno de sus centros. Juan capítulo 10 versículos 14 al 18 nos dice, o más bien dice Jesús de sí mismo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primero, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Si existe el buen pastor, entonces también existe el mal pastor. ¿Cuál es el mal pastor? El mal pastor es el asalariado, el que deja que el lobo destruya, se coma a las ovejas. El que si una oveja se le pierde, no le importa, ¿verdad? El que trabaja por un salario, no trabaja por amor, trabaja viendo qué va a ganar, qué va a obtener él. Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Y como buen pastor, doy mi vida por las ovejas. Estoy dispuesto a dar la vida por mis ovejas, hasta ese límite. Si está dispuesto a dar la vida por las ovejas, sin problema puede dar su tiempo, sin problema puede dar su palabra, sin problema puede dar su servicio. Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas, pero también muy importante, las ovejas me conocen a mí, conocen mi olor, conocen mi palabra, conocen cuando se les dice algo, cuando verdaderamente proviene de mí y cuando no proviene de mí. Hoy en la tarde estaba leyendo en Facebook, peleándome con algunos hermanitos, ¿no? Bueno, no peleándome, pero sí haciendo unos comentarios en las redes sociales, porque se publicó un artículo
de un sitio que para mí no es católico, que se llama Infovaticano, que se dedica mucho a atacar a la Iglesia y particularmente al Papa. Y el artículo decía: grupo de académicos y laicos católicos acusa al Papa de herejía. Y mis ovejas me conocen a mí y saben que ese olor no es el olor de Cristo. Saben que esa no es la forma de hablar de Cristo. El estar juzgando nosotros a nuestros pastores, el estarlos calificando, pues no me suena muy cristiano. Mis ovejas me conocen a mí, yo las conozco a ellas por su nombre, ¿verdad? Pero también ellas me conocen a mí y saben cuando no soy yo. Me conocen tanto, dice Jesús, como el Padre me conoce a mí, es decir, como Dios conoce a Jesús y como Jesús conoce a Dios. Y doy mi vida por las ovejas. O sea, no solamente las llevo a donde están las aguas frescas y limpias, no solamente las llevo donde está el alimento, no solamente eso, sino que las defiendo hasta un extremo tal que estoy dispuesto a dar la vida por las ovejas. Hasta ese extremo. Dice, pero tengo también otras ovejas que no son de este corral. Algunos hermanos lo interpretan como que está hablando de los hermanos esperados o hermanos separados, como lo quieran llamar. Dice, a estas también las debo de llamar. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, porque lo que Cristo siempre quiso fue que su rebaño estuviera unido, que todos fuéramos una sola familia, una sola iglesia. ¿Por qué hay tantas iglesias? Pues por causa del pecado nuestro como católicos, pero también del pecado de los hermanos que se niegan a reconocer la verdad. ¿Sí? Entonces, Cristo quiere que todos nosotros seamos uno solo, un solo rebaño. Continúa, el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, la doy yo. Voluntariamente, porque tengo ese poder de darla y de recuperarla. Y esto también es muy importante, porque si Cristo no fue a la cruz por amor a nosotros, entonces no hay redención. ¿Sí se entiende? O sea, si Jesús no muere en la cruz por amor a mí, no hay redención. Si Jesús hubiera muerto en la cruz por un delito que él hubiera cometido verdaderamente, pues hubiera muerto con justicia, pero no por amor a nosotros. Y su sacrificio no hubiera tenido ningún valor de redención. Hace muchos años, cuando yo recién entré a escuela de pastoral, me tocó ver una película, por supuesto una película no católica, sino más bien de inspiración protestante, que presentaba la historia de la crucifixión de Cristo como el resultado del entrecruzamiento de voluntades, de ambiciones y de jugadas políticas. En otras palabras, Jesús no quería morir. Le mataron porque era lo que le tocaba. Y era lo que le convenía a los judíos, lo que le convenía a Herodes y lo que le convenía a Pilatos, y por eso murió, no porque él quisiera. La verdad, hermanos, es que Jesús nos dice, yo doy la vida por mi propia voluntad en bien de mis ovejas que amo. ¿Y quiénes son las ovejas que Jesús ama? Tú y yo. ¿Sí? Hay una serie de preguntas, hay un cuestionario guía para reflexionar en grupo que sería muy útil que lo reflexionaran ustedes en sus centros. No conviene mucho que yo lo trate aquí porque ustedes no están todos frente a mí y además hay muchas ideas, hay muchas opiniones y estas opiniones pues en cierto sentido nos enriquecen. La lección continúa, ¿verdad? Hablándonos de algunos elementos muy importantes que es el reporte de visitador promotor. No lo presento ya en pantalla, pero en la escuela de pastoral existen los visitadores. Los visitadores son colaboradores del coordinador regional que se ocupan de visitar a los centros para saber cómo están los hermanos, si van atrasados, si van en tiempo y forma, si hay alguna dificultad, etcétera. Y ellos elaboran un reporte que podría ser diferente al que ustedes tienen en su lección, pero
La idea es que estos visitadores informan a la coordinación de lo que está pasando en cada centro. También nos habla de la solicitud de inscripción. Probablemente todos ustedes se acuerdan, esta también ha cambiado. Desafortunadamente, las cantidades, por ejemplo, que se dan como donativo mensual y como inscripción también han cambiado. Pero todos nosotros llenamos una solicitud de inscripción cuando pues nos inscribimos, válgame la redundancia, ¿verdad? Ahí se nos pedía dar nuestro nombre, edad, sexo, estado civil, soltero, casado, viudo, jerarquía, religioso, ocupación, campesino, obrero, comerciante, artesano, industrial, empleado, ¿verdad? Situación económica, bueno, pues ahí cada uno de nosotros tenía que definir cuánto podía dar como donativo y como inscripción mensual a la escuela de pastoral. Cuando yo entré a escuela de pastoral, el donativo era de 5 pesos. Entonces nada más ahí ya ustedes pueden irle haciendo cuentas, ¿no? De cuando entré a escuela de pastoral. Religiosidad, ¿verdad? Y una serie de datos que son muy importantes para que los dirigentes de la obra se enteren de quiénes somos, en dónde estamos. Eventualmente nos pregunta también si hemos pertenecido a algún movimiento parroquial, porque muchos no son nuevos, sino que ya habían pertenecido, otros sí definitivamente éramos alejados y pues nunca habíamos pertenecido a ningún movimiento parroquial. ¿Ok? Pero esto yo preferiría que lo vieran ustedes en cada uno de sus centros, ¿ok? Porque estos documentos han tenido cambios a lo largo del tiempo y creo que esta lección que yo tengo ya no se corresponde del todo con la que probablemente tengan ustedes. Bueno, pues muchas gracias hermanos, me despido dejándoles nuestras redes sociales por si quieren estar en contacto, hagan comentarios, no me enojo si me corrigen, al contrario es muy bueno que corrijan porque pues hay errores, bueno, hay de errores a errores, no hay errores muy garrafales que podrían inducir a cierta inexactitud, pero hay errores que podrían inclusive distorsionar toda la enseñanza que nosotros queremos transmitir. Entonces, aunque no lo crean, yo les agradezco sus comentarios. Cuando me señalan algún error, también se los agradezco porque pues es muy importante que poco a poco vayamos mejorando y bueno, pues ya cuando vayamos en segundo, pues ya a lo mejor ya hacemos algo un poquito mejor o cometemos errores diferentes también, ¿no? Pero malo que siempre estuviéramos cometiendo exactamente el mismo error. ¿Ok? Muchas gracias hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.